Recuerda que nada está perdido para aquellos que confían en Dios. Tal vez en este momento te parezca que la situación que vives no tiene salida, pero la salida ya existe y el Señor está dispuesto a abrirte los ojos. Bueno, con esto en mente vamos al estudio de esta semana, lección 9 para el 30 de mayo del año 2026. El título es El pecado, el evangelio y la ley. Sabes, mi amigo, vivimos en un tiempo en que muchas personas ya no se sienten incómodas con la palabra pecado. La gente prefiere hablar de errores, fallas, tropiezos, debilidades, malas decisiones, pero casi no se habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado incomoda. El pecado te confronta, te obliga a admitir que algo dentro de ti no está bien. Y sin embargo, ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Es como una persona que siente un dolor fuerte en el pecho, pero decide no ir al médico porque no quiere recibir un diagnóstico incómodo. Entonces puede seguir negando que tiene ese dolor por un tiempo, pero la enfermedad seguirá avanzando. Bueno, con el pecado ocurre lo mismo. No desaparece porque lo ignoremos. No pierde poder porque le cambiemos el nombre. La Biblia enseña que el pecado es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. Nos separa de Él, nos engaña, nos hiere y finalmente nos destruye. Pero la buena noticia es que Dios no solo nos muestra el problema, también muestra la solución. Hoy veremos qué enseña la Biblia sobre el pecado, sobre la ley de Dios y sobre el Evangelio. Pero antes déjame explicarte un poco más en qué consiste el pecado. Mira, Isaías 59, versículo 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades, otras versiones dicen, pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, querido, te voy a explicar lo que Isaías está queriendo decir. Lo que él está queriendo decir es que tú no eres pecador porque matas. Tú matas porque eres pecador. Quiere decir, hay una diferencia entre el pecado y los actos pecaminosos. ¿Qué son los actos pecaminosos? Los frutos del pecado. Adulterio, fornicación, asesinato, robo, asalto a mano armada, en fin, todas las cosas malas que hacemos son los frutos de nuestra situación pecaminosa. ¿Qué es la situación pecaminosa? Es que cuando Dios nos creó, nosotros éramos perfectos. Nuestro carácter era el reflejo del carácter de Dios. No había pecado entre nosotros. Vivíamos en comunión con Dios. Pero pues ahí surgió el pecado. Es un misterio el surgimiento del pecado, porque tú no puedes explicar cómo en el corazón de una pareja que había sido creada perfecta, con su carácter semejante al carácter de Dios, ¿cómo es que apareció la idea de querer apartarse de Dios? ¿Cómo es que se dejaron engañar por el enemigo? Porque hoy nosotros podemos decir, no pude resistir la tentación porque mi naturaleza pecaminosa me arrastró. Pero es que Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. El pecado de ellos fue un acto completamente voluntario, una decisión voluntaria. Se apartaron de Dios. En Dios eran justos porque Dios es la fuente de la justicia. Pero cuando se apartaron de Dios, entraron al terreno del pecado. Ahora, vivimos hoy en la situación del pecado, porque el pecado fue pasando de uno para otro. Hoy nacemos pecadores y cometemos actos pecaminosos porque estamos en pecado. Entonces, nuestra primera preocupación no es parar de hacer cosas malas. Nuestra primera preocupación es devolvernos a Dios, regresar a la justicia.
porque en Él somos justos. Bueno, con esto en mente vamos a entrar ahora en la primera parte de este estudio. Y aquí veremos que el alejamiento de Dios no sucede de un momento a otro. Este alejamiento de Dios, el irse por el propio camino, el abandonar a Dios, es un proceso largo y a veces imperceptible. Te vas yendo lejos del Padre, aún estando dentro de la iglesia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la historia de Sansón. Entonces, el subtítulo para la primera parte de la lección es Distracciones y Tentaciones. La historia de Sansón, querido, es una tragedia espiritual, porque Sansón fue llamado por Dios, fue dotado de fuerza extraordinaria, tenía una misión especial en la vida, como tú, como yo, y sin embargo cayó. No cayó de un día para otro, cayó poco a poco, fue cediendo a las tentaciones, jugando con el pecado, con el peligro, confiando demasiado en sí mismo. Ese fue su gran error, creerse fuerte e inconscientemente pensar que no necesitaba de Dios. Sabes que hoy hay personas que dicen, no, yo puedo manejar esta situación. O entonces dicen, no, esto no me va a dominar, yo puedo controlarlo. Otros dicen, yo sé hasta dónde llegar. Pero querido, muchas veces ahí comienza la caída. Hoy las tentaciones no siempre aparecen como grandes pecados escandalosos. A veces vienen disfrazadas de distracciones, como por ejemplo exceso de trabajo, redes sociales, entretenimiento, compras, comidas. Quiere decir, son actividades legítimas pero desordenadas. Hay que enfatizar el hecho de que no todo lo que nos aparta de Dios es malo en sí mismo. Por ejemplo, el trabajo no es malo, tenemos que trabajar, al contrario es bueno. Pero si nos concentramos tanto en trabajar, que no le damos tiempo a Dios, ahí ya nos metemos en un problema. Quiere decir, no todas las cosas que nos apartan de Dios son malas en sí mismo. Pero cualquier cosa que robe el tiempo, la atención y la pasión que pertenecen a Dios, ahí puede convertirse en un obstáculo espiritual. Jesús dijo un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Delante de esta declaración, la gran pregunta no es solo, ¿esto que estoy haciendo es pecado? No. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esto me está alejando de Dios? Eso es lo que importa. Porque, querido, en Dios no hay lugar para el pecado. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Quiere decir que si no nos separásemos de Dios, no es difícilmente, sería imposible caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado es porque nos hemos apartado de Dios. Nuestra única solución es devolvernos a Dios, aprender a vivir una vida de comunión permanente, una vida de comunión constante con Dios. Bueno, vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Desafíos en mi relación con Dios. Y Pablo menciona varios obstáculos que afectan nuestra relación con Dios. ¿Qué obstáculos menciona Pablo? La autosuficiencia. ¿Qué cosa es la autosuficiencia? Tú te crees tan poderoso, tan fuerte espiritualmente que no le dedicas tiempo a Dios. Por ejemplo, mira, cuando tú de mañana te levantas y sales corriendo por el trabajo sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber conversado con Dios, no es con tu boca, no son con tus palabras que le estás diciendo, pero en el fondo lo que le estás diciendo es, Señor, ¿sabes por qué no me arrodillo? ¿Por qué no converso contigo? Porque yo solo puedo. Eso es autosuficiencia. Entonces sales y ¿qué pasa? Caes. ¿Por qué caes? Porque inconscientemente confiaste que con autodisciplina tú podrías andar en los caminos de Dios. Pero la autodisciplina no te sirve de nada. Otro factor que Pablo menciona es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el pecado aquí en la cabeza. Las elucubraciones.
Y para eso, querido, las redes sociales pues son un factor que promueven la lujuria de alguna manera. Y entonces te olvidas de Dios, pierdes tu comunión con el Señor Jesucristo. Otra barrera, el juicio contra los demás. Quiere decirte que te consideras tan perfecto que comienzas a sentirte con el derecho de ver, mirar a las otras personas. ¿Qué más? El odio, el enojo. Quiere decir, son pecados del corazón. Y muchas veces estos pecados del corazón son más peligrosos que los pecados visibles, los pecados de la carne, porque se esconden detrás de una apariencia de normalidad, porque nadie ve lo que está pasando en la cabeza, en el corazón. Oh, querido, un árbol puede verse fuerte por fuera, pero puede estar podrido por dentro. El problema no siempre está en lo visible, muchas veces está en la raíz. Por eso, Jesús habló con lenguaje radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo y échalo fuera. Si tu mano es ocasión para caer, córtate la mano y échala fuera. Querido, en este texto Jesús no estaba promoviendo la mutilación física. Lo que estaba enseñando es algo muy serio. El pecado debe ser tratado con urgencia y decisión. No podemos jugar con aquello que destruye nuestra relación con Dios. Pero ahora vamos a la tercera parte de este estudio. La ley. Ese es el subtítulo. Bueno, delante de la conciencia del pecado, entonces surge la pregunta, ¿pero cómo puedo saber exactamente lo que es pecado? La respuesta bíblica aclara. La ley de Dios revela el pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la esencia de este texto? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva del pecado, la ley te muestra el pecado. Cuidado con pensar que la ley te puede salvar, que guardar la ley te puede salvar. No. La ley tiene una sola función, es mostrarte el pecado. ¿Cómo vas a saber qué es pecado si no tienes la ley de Dios delante de ti? Hay otro texto más. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y aquí Juan declara que el pecado es la infracción de la ley. O sea, querido, la ley funciona como un espejo. Y un espejo no te puede limpiar el rostro. El espejo solo te muestra la suciedad. Tu rostro está manchado, ¿cómo sabrás? Ve al espejo. Tu vida está manchada de pecado, ¿cómo sabrás? Ve a la ley. Así pues, la ley no salva, pero sí revela nuestra verdadera condición. Los 10 mandamientos no fueron dados para arruinar nuestra felicidad. Nos fueron dados para proteger nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y si tú analizas los 10 mandamientos, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso la ley no es enemiga del amor. La ley es la expresión del amor de Dios. Pero Satanás ha distorsionado esa verdad y ha hecho que muchos vean a la ley como una carga pesada. Pero la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Sus mandamientos no son una carga. La ley es una protección, es una guía, es una luz en medio del camino. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La ley y el Evangelio. Bueno, aquí debemos entender algo fundamental. La ley puede mostrar el pecado, pero no puede perdonar el pecado.
no te puede salvar. La ley puede revelar la culpa, pero no puede limpiarla. La ley puede señalar nuestra necesidad de la gracia, pero no puede salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La vida perfecta de Cristo mostró la belleza de la obediencia y su muerte en la cruz mostró la gravedad del pecado. La ley, querido, es como una radiografía que revela una fractura. Pero la radiografía no puede sanar el hueso. Solo muestra que el hueso está quebrado. Para sanar se necesita la intervención de un médico. Bueno, la ley es la radiografía. El Evangelio es el remedio. Por eso Romanos, Gálatas, Filipenses enseñan que somos justificados únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Eso significa que no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya fuimos alcanzados por la gracia maravillosa de Cristo. La salvación no se gana, mi amigo querido. La salvación se recibe. Y la obediencia verdadera es fruto del amor. Y ahora llegamos a la quinta y última parte de esta historia. El subtítulo es Saber y Hacer. ¿Sabes? Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia solemne. Leamos esa advertencia aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh querido, este versículo es asustador. Quiere decir que no basta conocer la doctrina, no basta conocer versículos de memoria, no basta hablar de Dios. Jesús dijo que solo entrará en el reino de Dios el que hace la voluntad del Padre. Aquí está uno de los puntos más importantes de todo este estudio. No es suficiente saber, hay que obedecer. Una persona puede saber todo sobre alimentación saludable, ejercicio, descanso y medicina, pero si no aplica lo que sabe, ese conocimiento no le sirve. Con la vida espiritual ocurre lo mismo. Podemos conocer mucha Biblia, pero si ese conocimiento no transforma nuestro carácter, algo está fallando. Jesús comparó al creyente obediente con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tormentas, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque no solo oyó, sino también hizo. El pecado, mi amigo, es serio. No podemos minimizarlo, no podemos domesticarlo, no podemos convivir con él sin sufrir las consecuencias. Pero tampoco debemos desesperar, porque el mismo Dios que nos muestra el pecado mediante su ley, nos ofrece en Cristo el perdón, la justicia y el poder para vivir una vida nueva. La ley nos muestra nuestra necesidad. El Evangelio nos muestra al Salvador. La ley nos dice, estás en peligro. El Evangelio nos dice, hay esperanza en Jesús. Oh, mi amigo, tal vez hoy el Espíritu Santo ha señalado alguna área de tu vida, una distracción, un pecado tolerado, un hábito escondido, un orgullo no confesado, una actitud que está afectando tu relación con Dios. No endurezcas el corazón. Hoy Jesús te invita no solo a reconocer el problema, sino a correr en dirección de Él. Porque Él no vino para condenarte, vino para salvarte.
no vino solo para mostrarte tu pecado, sino para romper el poder que el pecado ejerce en tu vida. Porque cuando la ley te lleva a Cristo y Cristo transforma tu corazón, entonces comienza una relación verdadera, sana y viva con Dios. Por eso no basta decir Señor, Señor. Es necesario colocar la vida en las manos de Dios y dejar que Dios te conduzca por los caminos de esta vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Una semana próspera para ti. Te digo una cosa, atrévete a soñar. Dios jamás hubiera puesto un sueño en tu corazón si no estuviera listo para ir contigo hasta el fin. Bueno, con esto en mente, vamos al estudio de esta semana. Lección número 10 para el 6 de junio del año 2026. Título de la lección, Arrepentimiento y Perdón. Tú sabes que la lección de todo el trimestre viene bajo el título de Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el arrepentimiento y el perdón son parte de nuestro crecimiento en la experiencia personal con Cristo. Vamos a empezar este estudio imaginando una escena. Cierra los ojos, imagina un pueblo que había visto milagros como abrirse el mar rojo, por ejemplo, caer maná del cielo, oír la voz de Dios sacudiendo el Sinaí entre trueno y fuego. Tantos milagros. Y sin embargo, pocos días después, ese mismo pueblo que había visto tanta cosa grande, caía en la más terrible idolatría, construyendo un becerro de oro. ¿Cómo es posible? La respuesta tal vez no te guste, pero es real. El corazón humano, tu corazón y el mío, pueden alejarse de Dios más rápido de lo que imaginamos. Y aquí viene lo más impactante. Esta historia que acabo de decir, de un pueblo rebelde, de un pueblo que viendo grandes cosas hizo tantas tonterías en la vida, esa historia no es solo la historia de Israel, es nuestra historia diaria. Solo que esta triste historia no acaba en fracaso, sino que también se vuelve la historia de algo maravilloso. Un Dios de amor que perdona, que restaura y que espera. Vayamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el título de La prisa de la vida. ¿Sabes que los pecados más terribles no son los pecados del cuerpo, sino los pecados del alma? Sí, porque a los pecados del cuerpo los puedes identificar con facilidad. Matar, robar, cometer adulterio, etc. A esos pecados puedes identificarlos sin problema, tener conciencia de ellos y clamar por la obra de Dios en ti. Pero los pecados del alma vienen escondidos en el fondo del corazón y nadie los ve. Y a veces no son pecados por comisión, sino por omisión. No son las cosas malas que haces, sino las cosas buenas que no haces. Vamos a leer un texto para entender mejor lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42, dice: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mi querido amigo, observa que Marta estaba ocupada en servir a Jesús, mientras que María estaba a los pies del Maestro aprendiendo de él. En otras palabras, María estaba conectada con Jesús. El mayor peligro en la vida espiritual no siempre es el pecado abierto, sino la distracción espiritual. Te digo una cosa, ¿de qué se le podría culpar a Marta?
de servir al Señor. ¿Eso es malo? Claro que no. Sin embargo, Jesús dijo que ella no había escogido la buena parte. La relación de Marta con Jesús era como un matrimonio donde no hay peleas, pero tampoco hay tiempo juntos. No hay ruptura violenta, pero sí distancia silenciosa. Y esa distancia es lo más peligroso en la vida cristiana, porque aparentemente todo está bien. Estás sirviendo al Señor y sin embargo puedes estar lejos de Él. Ahora, esto no significa que no lo ames. El problema es que estás tan ocupado en servirlo que lo dejas a un segundo plano. Pero el problema no es la actividad. La actividad no es mala. El problema es la actividad que reemplaza a la relación con Dios. Jamás debes olvidar que si saliste de las manos de Dios, no puedes ser feliz lejos de Él. No puedes ser feliz colocándolo en un segundo plano. Entonces, la comunión diaria permanente, el relacionamiento con Dios es básico, es indispensable. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de las directivas del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo nos dirige. Mira, cuando algo empieza a andar mal en la vida espiritual, cuando empezamos a distanciarnos, a alejarnos de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente nos confronta, nos habla, no nos deja tranquilos. Él dice suavemente aquí al oído: eso que hiciste no está bien. Necesitas pedir perdón o regresa a Dios. En fin, el Espíritu Santo trata de traerte de vuelta al Padre. La voz del Espíritu es como una alarma en el carro. Si quieres puedes ignorarla, pero ignorarla no soluciona el problema, solo lo empeora. El peligro que todos corremos es justificar el pecado. Decirnos a nosotros mismos: no, esto que hice no fue tan grave. O sea, aquella persona se lo merecía. O bueno, todos lo hacen. O bueno, mañana le dedicas tiempo a Dios cuando estés más desocupado. Pero el Espíritu Santo solo puede tocar la puerta de tu corazón, no te puede obligar a reconocer tus errores, tus pecados. En el principio de la creación, observa lo que el Espíritu Santo hacía. Voy a leer Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Entendiste lo que acabo de leer? El Espíritu se movía por encima de la tierra desordenada y vacía. Y hoy, querido, el Espíritu continúa moviéndose en torno de las vidas desordenadas y vacías. ¿Y para qué? Con el fin de poner en orden la vida espiritual. Pero el Espíritu Santo no puede hacer nada si no se lo permites. Para entender mejor este asunto, leamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Leo: y cuando Él venga, ¿quién es ese Él? El Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida: convencernos. ¿Quién nos convence de que las cosas no andan bien en nuestra vida espiritual? No es el pastor, no es el papá, no es el esposo. Es el Espíritu Santo el que te llama al arrepentimiento. Pero recuerda que arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es originado por la culpa y te lleva a la desesperación. Y como en el caso de Judas, te puede inclusive llevar al suicidio. Pero el arrepentimiento ocurre cuando oyes la voz del Espíritu Santo y reconoces que has herido el corazón de Dios,
que has pecado. Y entonces cuando reconoces eso, surge en ti la voluntad de abandonar el camino del pecado. Bueno, se puede hablar mucho del arrepentimiento. Ese sentimiento, esa convicción poderosa que el Espíritu Santo trabaja dentro de ti, te lleva a caer de rodillas y a decir: Señor, esto que estoy haciendo no está correcto. Crea en mí un corazón nuevo. Hazme de nuevo. Transfórmame. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de arrepentimiento genuino. En esta parte, la idea central es que arrepentirse no es solo sentir malestar espiritual, es tomar la decisión de cambiar. Una persona que pide perdón pero sigue haciendo lo mismo, pues no está arrepentida, solo está con miedo de las consecuencias de su pecado. La sierva de Dios, en el libro Deseado de todas las gentes, página 509, declara que no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. ¡Qué declaración impresionante! Esta última frase me conmueve. El arrepentimiento es un principio de vida que transforma el carácter. ¿Qué significa esto? Significa que el arrepentimiento no es apenas llorar, tener miedo de lo que va a suceder ahora que he pecado. No. El arrepentimiento trabaja de manera silenciosa, así en el corazón, pero llegas a la conclusión de que Dios está triste con tu actitud y ahora surge en tu corazón el deseo: Señor, a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. No porque yo pueda, no porque yo tenga dominio propio, no porque yo tenga fuerza de voluntad, sino porque yo creo en ti y tú eres poderoso. Fuiste poderoso para crearme y eres poderoso para recrearme. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el primer paso para que el perdón divino sea una realidad en la experiencia es el arrepentimiento. Ese es un concepto claro. Solo entonces el corazón humano, cuando ha recibido el arrepentimiento, podrá recibir también el refrigerio que viene de Dios. Quiere decir, el corazón humano estará en paz y dormirá tranquilo, sabiendo que aunque se haya desviado de los caminos de Dios, regresó, confesó sus pecados, se arrepintió y ahora sus pecados le fueron perdonados. Pero antes de continuar, quiero decirte una cosa. Mira, tú no fabricas el arrepentimiento. Por más que tú digas: quiero arrepentirme, no vas a poder arrepentirte. El arrepentimiento es obra divina. Porque un día de esos yo encontré una persona que decía: pastor, estoy perdido, yo no siento el deseo de arrepentirme. Yo le dije: pues ve a Dios y dile justamente eso que me estás diciendo. Dile: Señor, yo estoy mal, pero no siento ganas de arrepentirme. ¿Qué hago? El arrepentimiento es obra divina. Es el que toca tu corazón. Es el que te llama. Y Él es el que te transforma. Solo tú tienes que querer. Tú tienes que decirle: Señor, aquí estoy, duro, pecador, insensible, pero aquí estoy en tus manos, por favor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Pero para que el arrepentimiento sea genuino,
es necesario que involucre dos cosas. Ya lo dije y lo voy a enfatizar de nuevo. Primero, sentir dolor por el pecado y después tomar la decisión de abandonar ese pecado. Ahora, el contraste nuestro es que mientras el mundo hoy te dice, sé tú mismo, no te preocupes en cambiar, ahí viene Dios y te dice, déjame transformarte. Y esa es la obra divina. Con esto en mente vamos a la cuarta parte. Aquí veremos qué hacer cuando el Espíritu nos convence de pecado. El subtítulo de esta cuarta parte es Gracia Suficiente. Mi amigo, para hablar de la gracia, primero necesitamos recordar el primer trabajo que el Espíritu realiza en nuestra experiencia. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 8? Voy a leer. Dice así: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no solo te convence de pecado. Si terminase su trabajo allí, solo convenciéndote del pecado, sería terrible, porque al entender la grandeza de tu pecado, pues te sentirías desesperado y enloquecido, condenado, perdido, acabado. Pero después de convencerte de tu pecado, el Espíritu Santo también te convence de justicia. ¿De qué justicia? La justicia de Cristo. ¿Qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Que has pecado. Que tu justicia es como trapo de inmundicia. Que tú, por más que te esfuerces, no vas a poder salir de esa situación pecaminosa. Pero que Cristo murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Y que si lo aceptas como tu Salvador, estás perdonado. Allí surge la gracia de Cristo. La gracia te dice que no importa cuán lejos te hayas ido, el amor de Dios siempre es mayor. Te voy a presentar una ilustración preciosa de lo que significa la gracia. Y esa es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve al padre sucio, roto, quebrado, avergonzado, inmundo, oliendo a puerco. ¿Y qué hace el padre? El padre no lo rechaza. El padre corre hacia él y lo abraza. Esa es gracia. El hijo no hizo nada, el padre lo hace todo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira esta última expresión: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué verdad poderosa! Dios no espera que cambies para aceptarte. Te acepta para cambiarte. La cruz, querido, no es solo perdón. La cruz es restauración. Cuando vas a Cristo, Él no solo te perdona, Él te rehace. Él cura tus heridas, Él te restaura, Él te reconstruye, porque el pecado te ha destruido. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de La vestidura más costosa. Y en esta parte, el pensamiento central es que no podemos presentarnos delante de Dios con nuestras hojas de higuera. Eso sería como intentar entrar a una boda con ropa sucia. Cuando el anfitrión ya te ofreció un traje perfecto, ¿por qué tienes que entrar vestido de una manera inadecuada? Mi amigo querido, solo la justicia de Cristo nos cubre, no nuestras obras, no nuestra religión, no nuestra apariencia. Cristo es nuestra vestidura. Tal vez hoy te has visto reflejado de alguna manera en esta lección. Has estado demasiado ocupado sirviendo a Dios tal vez, pero lejos de Dios. O has sentido la voz del Espíritu, pero la has ignorado. El Espíritu que te llama, te quiere convencer de lo que estás haciendo, pero tú no permites.
O tal vez has pecado y te has sentido indigno, sucio, miserable, perdido y ya no quieres más volver a la iglesia. Pero escucha esto con todo tu corazón. Dios no te ha abandonado. Hoy Jesús está frente a ti, no con condenación, sino con un manto en sus manos. Un manto manchado con su sangre, pero un manto blanco, limpio, para cubrir tu vida. ¿Te sientes cansado de cargar la culpa? ¿Te has alejado de Dios? Necesitas empezar de nuevo entonces hoy. No mañana, no después, hoy es el día de volver. Así como estás, deja que el Señor haga lo que tú no puedes hacer. ¿Sabes por qué hay tanta gente desesperada, perdida? Porque yo encontré un día en el tren a una persona que me decía: pastor, yo ya he sido cristiano, ya he estado en la iglesia, ya he servido a Dios. Hoy día estoy tan hundido en el pecado que yo no merezco volver, yo no soy digno de volver. Y algunas veces he intentado, pero no lo he logrado. ¿Sabes por qué mucha gente no logra? Porque para volver a Jesús lo que quiere es primero vencer sus pecados, limpiarse de todas las malas obras. Si tú solo te puedes preparar, si tú puedes vencer tus tentaciones solito, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú tienes que ir a Jesús justamente porque no puedes. Así como el hijo pródigo, pues ve cómo estás. Y esta semana es una semana para regresar a Jesús. En este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos, haz una oración. A lo largo de la semana clama, busca a Dios, así como estás. Deja que Él haga por ti la obra maravillosa de la redención que involucra la restauración. Un abrazo. Dios te bendiga ricamente. Chao.